Santiago Niño Becerra es un economista que cuando habla no deja indiferente. Catedrático de Estructura Económica del Instituto Químico de Sarriá, dependiente de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es de los pocos académicos que se atreve a pronosticar qué pasará con la economía española. Sus opiniones no coinciden habitualmente con el discurso de la mayoría de la clase política y de algunos de sus correligionarios del mundo de la economía. Hoy lo hemos invitado a nuestro programa para hablar de una forma amena y divulgativa de la crisis económica actual y sobre todo del elevado número de parados que hay en nuestro país. Profesor Niño Becerra, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. En España hay en estos momentos 4.200.000 desempleados. En los últimos 2 meses el desempleo ha disminuido ligeramente, pero pese a ello el número de parados es enorme. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, de entrada, permítame una pequeña corrección. Vaya, ya empezamos bien. Sí, vamos a ver. Usted, esta digamos, confusión suele ser normal, ¿eh? Usted ha dado la cifra de 4.200.000 parados, que es correcta, pero esto es el desempleo registrado. El paro total, el paro que registra la encuesta de la población activa es de 4.900.000 parados. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, pues porque la gente que ha perdido el subsidio ya, porque ya lo ha agotado, no va a registrarse, porque las oficinas, la verdad es que para conseguir empleo no sirven. Bueno, de todas maneras es una exageración. ¿Por qué se ha llegado a esta cifra? A ver, se ha llegado a esta cifra de una forma muy simple, porque el modelo productivo español no es capaz de absorberlos. Tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, por cada vivienda que se hace o no se hace, se generan o no se generan 2,5 empleos. Si en España se estaban construyendo al año unas 750, 800.000 viviendas, multipliquemos esto por 2,5 y veremos los empleados que ya no están empleados. Con lo cual, claro, de este 4.900.000 parados, hay más de 2 millones que son de la construcción. ¿Y a su juicio es posible corregir esta situación? No. Esto rotundo, no. No. Realmente yo soy consciente que esta respuesta es muy fuerte, pero esto hay que encuadrarlo dentro de una cosa más amplia, que es la crisis sistémica en la que estamos inmersos. A ver, claro, nosotros estamos analizando una cosa que es España, que es una cosa muy pequeñita. O sea, España es el 8% del PIB europeo, el 2% del PIB mundial. O sea, realmente es una cosa muy pequeñita España. Bien, entonces, esta crisis en la cual estamos inmersos es una crisis que es mundial. Y al ser mundial, España, evidentemente, la está sufriendo. Pero a la vez España está sufriendo su propia crisis, porque como Francia está sufriendo su propia crisis y Estados Unidos está sufriendo su propia crisis. Bien, ¿por qué? Porque esta es una crisis que es sistémica. O sea, es una crisis que afecta a todo el sistema. ¿Por qué? Porque el modelo se ha agotado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos otra vez para atrás. Esto quiere decir que el modelo con el que hemos estado funcionando en España es el modelo de hacer pisos, de atender turistas, de los restaurantes de playa, de construir Ibizas, fiestas y corsas. Este modelo, de alguna manera, ha llegado a su fin, porque es un modelo que estaba funcionando a base de crédito y la capacidad de endeudamiento se ha agotado. Entonces, si no se hacen pisos, si los turistas, aunque vengan más, cada vez gastan menos, si hay una amenaza de deslocalización, de fabricación de automóviles, etcétera, etcétera, y España tiene 47 millones de habitantes, a ver, no va a ser posible absorber a esta población activa, a no ser que vuelvan a hacerse 800.000 viviendas, etcétera, 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 cosa que no va a pasar, porque hacer 800.000 viviendas es lo que nos ha llevado a esta crisis. Con lo cual, reducir realmente esta cifra de desempleo va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que se encuentra en estos momentos en desempleo? ¿Qué le recomendaría a usted? Esto depende si es una persona que tiene una alta cualificación o es una persona que tiene una muy baja cualificación. Si es una persona que tiene una muy alta cualificación, yo lo que le sugeriría, bueno, a los dos, es que evidentemente miren su lista de contactos. Esto es básico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades, el 65% de los empleos buenos se consiguen a base de contactos. Este es un estudio que se ha hecho, vamos, y esto ya te está indicando algo. Bien, una vez ya filtrada esta lista de contactos, la persona de muy alta cualificación, si ve que aquí tiene pocas posibilidades, que piense en marcharse. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa afuera que no pasa aquí? Claro, que la capacidad de absorber población cualificada es más alta fuera que dentro. La persona que tiene muy baja cualificación, la verdad es que lo tiene muy mal.
lo tiene muy mal aquí porque el modelo ahora no es capaz de absorberla y claro, es que fuera ya esta vía está cubierta. Y para aderezar todo ello, tras largo tiempo de negociaciones, sindicato y patronal no han conseguido llegar a un acuerdo sobre materia laboral, ¿no? La verdad es que sorprende, no sé si es sorprende o no sorprende, pero resulta triste. ¿Esto también se puede extrapolar a otros países de la Unión Europea? A ver, sobre el tema de la reforma laboral, el tema de la negociación colectiva, esa que usted, como muy bien ha dicho, ha fracasado, pero que esto se ha arreglado porque por ley se ha puesto en marcha un tema. Sí, se ha legislado por ley. Es decir, esto se encuadra dentro de una cosa más amplia que es la reforma laboral. Esta reforma laboral, no olvidemos que se puso en marcha, esa era la idea primera, para reducir la tasa de temporalidad, cosa que no se ha conseguido. Esta reforma laboral está orientada a reducir los costes laborales, pura y simplemente. Claro, usted hace una pregunta muy buena. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Bueno, a ver, de entrada en otros países la tasa de paro es mucho más baja que en España. Hay que tener en cuenta que en España la tasa de paro actualmente está en el 20,3% y en los Países Bajos, por ejemplo, ahora está en el 4%. En Suiza está en el 3,5%. Claro, ¿esto qué te está diciendo? O sea, esto lo que nos está diciendo es que la población activa en aquellos países está mucho más en relación con las necesidades del mercado de trabajo y del mercado productivo que en España. Su pregunta concreta, la negociación colectiva. Claro, en otros países este problema no existe porque el número de parados es mucho más bajo que en España. Es decir, en España, ¿qué es lo que ha acicatado, qué es lo que ha impulsado esta reforma de la negociación colectiva? La idea de que cambiando la negociación colectiva el empleo aumentaría, las empresas demandarían más rato de trabajo, lo cual es falso. Pero bueno, esto es otro tema. Claro, en un país en que la tasa de paro es del 4% o del 5%, este problema no se presenta. Y si ya pensamos en países ricos como son Alemania, que tienen unas bolsas para formar a los trabajadores, para pagar medias jornadas, etcétera, etcétera, claro, el problema de negociación colectiva que hay en Alemania, por ejemplo, no tiene nada que ver con el que hay en España. Por tanto, con esta coyuntura que usted nos retrata, ¿usted cree que se puede reproducir el fenómeno que se produjo en los años 60 de migración española hacia países más fuertes en esos momentos y con mayores oportunidades laborales? En absoluto. A ver, en los años 60, recordemos quién se fue. En los años 60 se fueron trabajadores normalmente de zonas rurales, campesinos que habían perdido su trabajo debido a la mecanización del campo. O sea, hay una correlación entre mecanización del campo español y emigración, es decir, eran unos campesinos que sobraban en el campo, y en tercer lugar, evidentemente, porque había un nivel de pobreza realmente muy, muy fuerte. Bien, entonces, esta gente, muy importante esto, que fueron a Alemania, Suiza, Francia, etcétera, etcétera, se fueron porque allí eran necesarios. Es decir, en aquella época, para generar PIB, para generar producción, hacía falta mucha mano de obra. En Alemania, o en Suiza o en Francia, su nivel de paro era ridículo, era prácticamente inexistente, ya les hacía falta más gente. Esa gente fueron los españoles, italianos, portugueses, etcétera, etcétera, que emigraron al exterior. Pero insisto, esto es muy importante, eran imprescindibles y además fueron unos trabajadores geniales, buenísimos. Vale. ¿Qué es lo que pasa ahora? En estos trabajadores que ahora sobran aquí en España, en Alemania ya no hacen falta, ni en Suiza ni en Francia. Francia tiene una tasa de paro del 10%. O sea, es que en Francia también sobra gente ahora. Sobra menos que aquí, pero también sobra gente. ¿Qué es lo que hace falta en todo caso? Hace falta gente muy cualificada. Esa sí, por eso decía antes que el que tuviera una muy alta cualificación que pensara en irse, porque esta gente sí que tiene posibilidades de encontrar trabajo fuera. ¿Por qué? Porque hace falta gente de muy alta cualificación, pero eso es muy malo. ¿Por qué? Eso de que cogemos a una persona, se la forma, se la educa, se le da una capacidad y luego se va, con lo cual ese capital humano se pierde. Yo de los casos más pavorosos que conozco a nivel mundial es el caso de Ecuador. Ecuador, el 15% de la población ecuatoriana ha emigrado. Y claro, ¿quiénes se han ido? Se han ido los más sanos, los más fuertes, los más preparados, con lo cual Ecuador, en términos de capital humano, se ha descapitalizado. O sea, la inmigración, por favor, quitemos toda la parte ética de este razonamiento, ¿eh? Es bueno que haya inmigración si se van los menos buenos,
Porque bueno, algo harán fuera y retornarán luego con unas capacidades, etcétera, etcétera. Claro, si se van los buenos, eso realmente es muy, muy malo. Quiero citarle, Santiago, una referencia de su libro, El Crash de 2010, en el que usted dice: 2011 será un año especialmente duro, de hecho será el peor de todo el periodo de la crisis, lo que augura protestas sociales, tumultos y procesos reivindicativos. Cuando escribió este libro, ¿usted ya visionó lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el 15M? A ver, ahora estoy trabajando en un tema, lo que pasa es que esto, en fin, es complicado, y es la comparación de lo que es, la comparación pero cuantitativamente a nivel de integración de PIB de los años 30, finales de los años 20, años 30 con la actualidad. Bien, la comparación es mimética, es casi un reflejo, prácticamente. 1930, yo creo que fue el año más duro de la depresión, yo pienso que será muy semejante al 2011. El 2012 también será malo, pero de alguna manera será un poco más de lo mismo. O sea, el 2011 será el año de la caída fuerte, amortiguada por esto, ¿eh? Bien, entonces a ver, en 1930 hubo tumultos, hubo problemas, hubo migraciones. Releamos Las uvas de la ira de Steinbeck. Es decir, es lógico que se produzcan estos problemas. Cuidado, y habrá muchos menos problemas que en 1930 porque ahora hay un algo, aunque se esté desmontando, que es el modelo de protección social, que esto frena. A ver, que el 15M sea un proceso tumultuoso y tal, yo no lo veo así. O sea, yo el 15M, independientemente de lo que ayer pasó en Barcelona, yo creo que es un movimiento que no tiene un programa claramente reivindicativo, con lo cual su lucha, por llamarlo así, es una lucha muy difusa, muy vaga. Pero apelan a problemas concretos, como es el paro entre los jóvenes, sí, las pensiones. Sí, pero poco. Es decir, cuando estas cosas, cuando estas reivindicaciones se mezclan con lo que yo leí en un manifiesto que se presentó como es la derogación de la ley antitabaco, a ver, yo pienso que, o la derogación del proceso de Bolonia, yo pienso que esto pierde sentido. Es decir, que esta es la gran diferencia que yo creo que podía haber con respecto a otros movimientos reivindicativos del pasado. En los años 30 la gente tenía un problema muy concreto. Estaba sumida en la miseria porque tenía un paro monstruoso. Bien, esto hoy en día no es así. ¿Usted qué reivindicación